La sala de operaciones zumbaba con los sonidos de la maquinaria, el constante pitido de los monitores y el suave zumbido del equipo quirúrgico creaban un ritmo para la tarea en cuestión. El doctor Thomas Bradley, conocido por su comportamiento imperturbable y su precisión inigualable, se encontraba en el centro de todo. Sus manos enguantadas trabajaban meticulosamente sobre la vesícula biliar de un paciente de mediana edad, los movimientos fluidos, casi robóticos en su eficiencia. «Escalpelo», llamó sin mirar, su tono cortante e impersonal. Una de las enfermeras de instrumental dio un paso adelante, colocando el instrumento en su mano, pero el ritmo sin interrupciones se vio interrumpido por el sonido de las puertas de la sala de operaciones abriéndose de golpe. Entró Emily Harris, una enfermera experimentada con una reputación intachable, pero también una figura que generaba reacciones polarizadas entre sus colegas. Su piel oscura contrastaba marcadamente con los blancos y azules estériles de la habitación, sus ojos firmes, proyectando calma incluso mientras la tensión ondulaba invisible a su alrededor. «Me pidieron que asistiera», anunció Emily, su voz firme, pero su corazón latiendo con fuerza. Había sido incorporada al procedimiento en el último minuto cuando otra enfermera tuvo que salir por una emergencia. El doctor Bradley apenas reconoció su presencia. «Signos vitales», ordenó, asintiendo hacia los monitores. «Entendido», respondió Emily, colocándose en su lugar. Rápidamente asimiló los detalles del progreso de la cirugía y se posicionó para asistir donde fuera necesario. Sus movimientos eran suaves, calculados, pero cuidadosos de no perturbar la rígida jerarquía que Bradley parecía determinado a mantener. La cirugía progresó sin inconvenientes hasta que un pequeño momento lo cambió todo. «Clamp», ordenó Bradley, extendiendo la mano. Emily se movió rápidamente para cumplir. Al extenderle el instrumento, su codo rozó ligeramente la manga de él, un error no intencional en una ejecución por lo demás impecable. El doctor Bradley se congeló en medio de la acción, girando la cabeza hacia ella. «¿Qué diablos estás haciendo?», gruñó, retrocediendo como si ella hubiera cometido un pecado imperdonable. Su mirada la penetraba, llena de algo mucho más pesado que la molestia. «Me disculpo, doctor», dijo Emily, su voz firme a pesar del nudo que se formaba en su pecho. «No fue intencional». Bradley resopló. «¿No intencional? No me importa qué fue. Al menos mantente a 3 pies de distancia a menos que sea absolutamente necesario. Lo último que necesito es contaminación en mi sala de operaciones». La tensión fue inmediata, llenando la sala como una niebla espesa. Los demás miembros del personal se miraron entre sí con inquietud, pero no dijeron nada. Emily, acostumbrada a tales confrontaciones, simplemente retrocedió. «Entendido, doctor», respondió, manteniendo un tono profesional. El resto de la cirugía se realizó en un silencio sofocante. El doctor Bradley daba órdenes con palabras cortantes, su lenguaje corporal rígido y emanando un aura inconfundible de irritación. Emily continuó con sus deberes con una eficiencia silenciosa, su compostura intacta, pero por dentro repasaba el intercambio, sus sentimientos de frustración y dolor mezclándose con una profunda sensación de cansancio. Para cuando se hizo el último punto y el paciente fue trasladado fuera de la sala, Emily sintió el peso de la experiencia presionando sobre sus hombros. Sin embargo, mientras limpiaba y completaba sus tareas postoperatorias, se dijo a sí misma que no dejaría que el trato de Bradley definiera su día. Más tarde esa tarde, Emily se encontró fuera de la oficina del doctor. Bradley, con los puños apretados mientras intentaba reunir su valor. Se había prometido a sí misma desde hacía tiempo que no permitiría que la falta de respeto pasara desapercibida. Ya no. Después de unas cuantas respiraciones profundas, golpeó la puerta. «Adelante», vino la voz de Bradley, aguda e impaciente. Emily entró y lo encontró sentado detrás de su impecable escritorio, pilas de revistas médicas ordenadamente dispuestas a un lado.
No levantó la vista, su bolígrafo rayando un papel. Doctor Bradley, me gustaría discutir lo que sucedió más temprano en la sala de operaciones, dijo con voz firme pero decidida. Bradley finalmente levantó la vista, su expresión vacía, aunque sus ojos traicionaron un destello de molestia. ¿Es esto sobre tu pequeño error? Ya lo he olvidado. Tal vez tú también deberías hacerlo. Emily no flaqueó. No se trata del error, se trata de su reacción. Quiero entender si hay algo específico en mi desempeño que le haya causado preocupación. Estoy comprometida a mejorar, pero sus comentarios... Los labios de Bradley se adelgazaron mientras la interrumpía. Tu desempeño no es el problema, enfermera Harris. Lo que está mal es entender y respetar la cadena de mando. Mi sala de operaciones, mis reglas... No te debo explicaciones sobre cómo la dirijo. El pecho de Emily se apretó, pero se obligó a mantener la compostura. Entiendo eso, doctor, pero también creo que el respeto mutuo fomenta un mejor trabajo en equipo y, en última instancia, mejores resultados para los pacientes. Bradley se recostó en su silla, su expresión endureciéndose. El respeto se gana, no se exige. Si buscas simpatía o validación, este no es el lugar para ello. Las palabras dolieron, pero Emily se negó a mostrarlo. No estoy pidiendo simpatía, doctor, solo claridad. Si hay un problema, me gustaría abordarlo. Bradley se puso de pie abruptamente, dominándola con su presencia. El problema es que piensas que puedes darme una lección en mi propia oficina. Te sugiero que regreses a tu puesto antes de que decida que necesito una enfermera diferente en mi equipo. Emily apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Muy bien, dijo con calma, aunque su voz tenía un filo. Se giró para salir, pero antes de llegar a la puerta, sintió su mano agarrar su brazo con fuerza. Te irás cuando yo diga que puedes, gruñó Bradley, su tono cargado con una mezcla inquietante de ira y autoridad. Emily se congeló, su pulso acelerado. Giró su brazo, su voz firme a pesar de su creciente alarma. Suéltame, doctor. Bradley. Pero en lugar de soltarla, Bradley levantó la mano. La bofetada llegó tan rápido que Emily no la registró hasta que el dolor se extendió por su mejilla. El sonido resonó en la sala, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Emily retrocedió, su mano volando a su rostro. Lágrimas le picaron los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sin otra palabra, se giró y salió de la oficina, sus pasos firmes a pesar del tumulto interior. Mientras avanzaba por el pasillo, su mente corría. Repetía el incidente, la rabia y la humillación mezclándose con una determinación creciente. Esto no había terminado, no de ninguna manera. Mientras Emily apresuraba su paso por el pasillo del hospital, con el corazón latiendo con fuerza, pasó al lado de Ron Sanders, el conserje del hospital, que empujaba su carrito de limpieza. Había estado parado justo afuera de la oficina del doctor. Bradley atendiendo silenciosamente los pisos, pero el sonido de la bofetada y la expresión consternada de Emily lo habían detenido en seco. «Señorita Harris», llamó Ron suavemente, pero ella siguió caminando, con la cabeza en alto a pesar del enrojecimiento floreciendo en su mejilla. Quería correr tras ella para ver cómo estaba, pero sus pies se quedaron plantados. Luego escuchó pasos, deliberados y pesados. El doctor Bradley emergió de su oficina, su expresión calmada, aunque sus ojos se movían sospechosamente hacia Ron. «¿Cuánto tiempo llevas parado ahí?», preguntó Bradley, su tono casual pero cargado con una subcorriente de advertencia. Ron tragó saliva, apretando el mango de su mopa. «Solo haciendo mis rondas, doctor», respondió, manteniendo su voz firme. La mirada de Bradley se posó en él por un momento antes de que sacara un sobre de su bolsillo de la chaqueta. Se lo extendió a Ron, quien lo miró fijamente, su conciencia ya advirtiéndole lo que esto significaba. «¿Hay $1000 aquí dentro?», dijo Bradley con suavidad,
como si estuviera discutiendo una rutina de historial médico. Confío en que entiendes lo que esto significa. Ron dudó, el sobre flotando en el espacio entre ellos. ¿Por qué, doctor?, preguntó, su voz tranquila pero firme. ¿Por qué le haría eso a ella? Los labios de Bradley se curvaron en una sonrisa fría. Algunas personas necesitan recordatorios sobre su lugar, dijo despectivamente. El estómago de Ron se revolvió al tomar el sobre. El dinero ayudaría con las facturas médicas de su madre, pero el peso de lo que había presenciado y el significado detrás de las palabras de Bradley se asentó pesadamente sobre sus hombros. Bradley ajustó su chaqueta y le dio a Ron una mirada de advertencia. Confío en que tomarás la decisión correcta. Mientras el doctor se alejaba, el agarre de Ron sobre el sobre se endureció. Sabía que esto no se trataba de tomar la decisión correcta, sino de elegir entre la supervivencia y la integridad. Horas más tarde, Emily se sentó en la sala de descanso del hospital con las manos envueltas alrededor de una taza de café que se estaba enfriando. Repasaba el incidente en su mente, el ardor de la bofetada aún fresco en su mejilla y en su memoria. Ron entró con timidez, el sobre aún en su bolsillo. Había pasado la última hora paseando por los pasillos, tratando de decidir qué hacer. «Señorita Harris», dijo suavemente, acercándose a su mesa. Emily levantó la vista, su expresión protegida. «¿Sí, Ron?» Se deslizó en el asiento frente a ella, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Vi lo que sucedió más temprano», admitió. Sus ojos se agrandaron ligeramente, pero no dijo nada, esperando a que él continuara. «Yo también vi al doctor. Bradley intentando sobornarme», añadió Ron, sacando el sobre de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa. «Me dio esto para quedarme callado». La mirada de Emily se desplazó hacia el sobre, su expresión endureciéndose. «Gracias por decírmelo», dijo después de un momento. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban una mezcla de agotamiento y determinación. «No quiero que esto se tape, pero no puedo hacerlo sola». «No tienes que hacerlo», dijo Ron con firmeza. «Te apoyaré». Los labios de Emily se curvaron en una débil sonrisa, aunque el dolor del día aún persistía en sus ojos. «Gracias, Ron. Eso significa más de lo que sabes». Esa noche, Emily regresó a casa, a la modesta pero acogedora casa que compartía con su esposo, Marcus. Él ya estaba en la cocina preparando la cena. El olor a verduras asadas llenaba el aire, pero en el momento en que Marcus vio su rostro, el cuchillo en su mano se detuvo. «Emily», dijo con voz teñida de preocupación. «¿Qué pasó?» Ella dudó, sin querer cargarle, pero sabiendo que no podía mantener esto para sí misma. Tomando una respiración profunda, relató los eventos del día: la cirugía, la bofetada, el soborno y el apoyo de Ron. Marcus escuchó en silencio, sus manos apretándose en puños mientras ella hablaba. Cuando terminó, colocó el cuchillo en el mostrador y se volvió para enfrentarla por completo. «Este hombre te agredió», dijo Marcus, con voz baja y controlada, pero llena de una ira apenas contenida. «Tiene que pagar por lo que hizo». «Lo hará», respondió Emily, colocando una mano en su brazo para calmarlo. «Pero necesito manejar esto a mi manera». Marcus frunció el ceño. «¿Tu manera?» Cruzó una línea. «No deberías tener que ser amable al respecto». La expresión de Emily se suavizó, pero su tono fue resuelto. «No estoy siendo amable, Marcus. Estoy siendo inteligente. Si nos apresuramos, encontrará una manera de escabullirse. Quiero asegurarme de que enfrente las consecuencias que merece». Después de una larga pausa, Marcus asintió. «Confío en ti. Solo dime qué necesitas». A la mañana siguiente, Emily se reunió con Ron y otro aliado, Sarah, una de las oficiales de seguridad del hospital y una vieja amiga. Sarah tenía acceso a las grabaciones de seguridad del pasillo fuera de la oficina de Bradley. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?»,
preguntó Sara mientras le entregaba una unidad USB que contenía las grabaciones. Absolutamente, respondió Emily. Esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarme de que nadie más tenga que soportar lo que yo soporté. Sara asintió. Su respeto por Emily era evidente. Tienes mi apoyo. Avísame si necesitas algo más. Con la evidencia en mano, Emily sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una víctima, era una fuerza a tener en cuenta. Emily no esperó mucho para actuar. Esa tarde, ella y Marcus regresaron al hospital, esta vez armados con las grabaciones y un plan claro. Fueron directamente a la oficina del administrador, donde Bradley ya estaba sentado, claramente convocado para una reunión no relacionada. Su expresión engreída flaqueó al ver entrar a Emily y Marcus. ¿De qué se trata esto?, preguntó Bradley con su voz fingiendo inocencia. Emily sostuvo su mirada con una confianza inquebrantable. Esto se trata de responsabilidad, dijo. Marcus entregó una laptop al administrador, quien abrió el archivo en la unidad USB. Mientras se reproducían las grabaciones, la cara de Bradley se tornó de un tono rojo alarmante. Esto está manipulado, balbuceó. Guárdalo, dijo Marcus con voz firme pero controlada. Has terminado aquí. La administradora, una mujer de ojos agudos llamada doctora Evelyn Porter, se volvió hacia Bradley. ¿Agrediste a una enfermera y trataste de sobornar a un miembro del personal para encubrirlo? Su tono era helado. Los intentos de negación de Bradley fueron cortados cuando Evelyn levantó la mano. Basta, dejarás este hospital inmediatamente y estaremos persiguiendo cargos. En los días siguientes, el despido de Bradley causó revuelo en todo el hospital. El chisme circulaba en cada pasillo, desde la estación de enfermeras hasta la cafetería. Su comportamiento arrogante y su reputación como perfeccionista habían intimidado a muchos, pero ahora su nombre se susurraba con incredulidad. Algunos estaban sorprendidos, pero otros, aquellos que habían trabajado de cerca con él, no lo estaban en absoluto. Su comportamiento siempre había caminado por una línea fina, aunque nadie esperaba que la cruzara de manera tan flagrante. Emily mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba por el hospital el día después del anuncio. No se dejó llevar por los chismes ni se detuvo para reconocer los murmullos de apoyo que la seguían, aunque los apreciaba. Su enfoque permanecía en su trabajo y en sus pacientes, como siempre lo había hecho. Se movía con la dignidad tranquila de alguien que había soportado una tormenta y emergido más fuerte al otro lado. Ron también notó el cambio en la atmósfera. La gente lo trataba con un respeto renovado, ofreciendo sonrisas o rápidas palabras de aliento mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos. No había buscado reconocimiento, pero su coraje al apoyar a Emily claramente le había ganado admiración. A pesar de la nueva atención, se mantenía humilde, enfocándose en sus tareas y ofreciendo ayuda silenciosamente a quien lo necesitara. Mientras tanto, Marcus se encontró respondiendo a consultas de miembros de la junta del hospital y del personal por igual. Como dueño del hospital, siempre había sido una figura distante para la mayoría de los empleados, pero ahora lo veían bajo una nueva luz. Su apoyo inquebrantable a Emily y su postura firme contra Bradley le habían ganado un respeto generalizado. Aunque prefería dejar que su esposa tomara el protagonismo por su valentía, Marcus sabía que su papel al respaldarla había sido fundamental. En una pequeña oficina escondida en el ala administrativa, la doctora Evelyn Porter se sentó con Emily revisando las secuelas del incidente. Evelyn era una líder sin tonterías que había tomado medidas rápidas en el momento en que vio la evidencia contra Bradley. Se había horrorizado no solo por su comportamiento, sino por las implicaciones más amplias para la cultura del hospital. ¿Has establecido un precedente, Emily?, dijo Evelyn con un tono tanto serio como admirativo.
esto no se trató solo de ti. Se trata de asegurar que este hospital sea un lugar donde todos se sientan seguros y respetados, sin importar su posición o antecedentes. Emily asintió, sus manos dobladas ordenadamente en su regazo. Me alegra que hayamos podido abordarlo, pero aún hay trabajo por hacer. El comportamiento de Bradley no surgió de la nada. Hubo señales, momentos en que otros deben haber visto de lo que era capaz. Necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Evelyn se reclinó en su silla, considerando las palabras de Emily. Tienes razón, esta es una oportunidad para reevaluar cómo manejamos las quejas y fomentar una cultura de responsabilidad. Me gustaría que formaras parte de esa conversación. La oferta tomó a Emily por sorpresa, pero rápidamente se dio cuenta de lo mucho que significaba. Ser invitada a ayudar a moldear el futuro del hospital era una validación de su profesionalismo y fuerza. Sería un honor, respondió Emily con voz firme. A medida que pasaban los días, la ausencia de Bradley se hizo sentir en el quirófano, pero no como una pérdida. El equipo quirúrgico se adaptó rápidamente a trabajar bajo otros médicos, muchos de los cuales tenían estilos más colaborativos y respetuosos. Las enfermeras que antes temían asistir en los procedimientos de Bradley ahora respiraban con más facilidad, sabiendo que no enfrentarían su tono condescendiente o demandas imposibles. Para Emily, la vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Continuó su trabajo con la misma dedicación, pero hubo un cambio sutil en cómo sus colegas interactuaban con ella. La saludaban con más calidez, su respeto evidente en pequeños gestos. Un rápido agradecimiento, una sonrisa de apoyo o una oferta para ayudar. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del hospital durante su descanso, vio a Ron sentado en un banco, comiendo su almuerzo. Se le acercó, sus tacones haciendo clic suavemente en el sendero. Ron dijo, sonriendo mientras se sentaba a su lado. Él levantó la vista, sorprendido pero complacido. Señorita Harris, ¿cómo estás? Estoy bien, y por favor, llámame Emily, respondió. Solo quería agradecerte de nuevo. Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo. Ron negó con la cabeza, su humildad brillando. No hice mucho, tú fuiste quien se enfrentó a él. Pero tú estuviste a mi lado cuando más lo importaba, dijo Emily con firmeza. Eso requiere coraje. No subestimes lo que hiciste. Se quedaron en silencio, cómodo por un momento, el sonido de las hojas susurrando llenando el aire. Emily miró a Ron, notando la expresión pensativa en su rostro. ¿Alguna vez has pensado en asumir otro rol aquí?, preguntó de repente. Ron la miró sorprendido. ¿Otro rol? Sí, dijo Emily, asintiendo. Eres inteligente, compasivo y claramente una persona íntegra. Este hospital necesita gente como tú en posiciones donde puedan tener un impacto mayor. Ron dudó, su mente corriendo. La idea nunca se le había ocurrido. Siempre se había visto a sí mismo como solo un conserje, alguien que trabajaba detrás de escena. No lo sé, dijo lentamente. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Emily sonrió. Bueno, si estás interesado, estaría feliz de ayudarte a descubrirlo. Creo que tienes mucho que ofrecer. Ron la miró, su expresión suavizándose. Gracias, Emily. Eso significa mucho. La conversación sembró una semilla en la mente de Ron, una que crecería en las semanas siguientes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el hospital implementó nuevos programas de capacitación enfocados en diversidad, equidad e inclusión. Emily jugó un papel clave en el desarrollo de estas iniciativas, trabajando de cerca con Evelyn y otros miembros del personal. Los programas incluían talleres, foros abiertos y políticas claras para reportar y abordar conductas inapropiadas. Los cambios no se trataban solo de prevenir otro incidente como el de Bradley, sino de crear un lugar de trabajo donde todos se sintieran valorados y apoyados. Marcus observaba los esfuerzos de Emily con orgullo, a menudo uniéndose a ella en sesiones de lluvia de ideas en casa.
Su asociación se profundizó a medida que trabajaban juntos, combinando sus fortalezas para crear un cambio significativo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche de su casa, Marcus se volvió hacia Emily, sus ojos llenos de admiración. «¿Sabes?», dijo, «lo que hiciste, lo que estás haciendo, es increíble. Has convertido algo doloroso en algo poderoso». Emily sonrió, apoyando su cabeza contra su hombro. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo suavemente. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Emily sintió una sensación de paz. Había enfrentado la injusticia de frente y emergido más fuerte, no solo para sí misma, sino para todos los que alguna vez se sintieron impotentes. Y aunque el camino por delante sin duda traería nuevos desafíos, sabía que no estaba sola. Con Marcus a su lado, sus colegas apoyándola y el conocimiento de que había hecho una diferencia, se sentía lista para lo que viniera. A medida que el hospital se adaptaba a su nueva cultura de responsabilidad, Emily continuó encontrándose en el centro de conversaciones importantes sobre la dinámica del lugar de trabajo, las consecuencias del despido del doctor. Bradley habían desencadenado una ola de autorreflexión entre el personal, llevando a cambios que parecían largamente necesarios. Las enfermeras comenzaron a compartir historias de instancias sutiles, y a veces no tan sutiles, de falta de respeto que habían soportado. Lo que comenzó como intercambios susurrados en las salas de descanso y pasillos gradualmente se convirtió en discusiones más abiertas durante las reuniones de personal y sesiones de capacitación. Una enfermera, Melanie Price, se acercó a Emily durante un cambio de turno. Melanie era más joven, aún al inicio de su carrera, y su nerviosismo era evidente mientras sostenía su portapapeles. «Emily», comenzó Melanie con voz vacilante, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Emily miró el reloj, notando que tenía unos momentos antes de su próxima tarea. «Por supuesto, Melanie. ¿Qué tienes en mente?» Melanie dudó, mirando hacia sus zapatos. «Solo quería decir gracias por lo que hiciste. Quiero decir, enfrentarte al doctor. Bradley así». Emily inclinó la cabeza, su expresión suavizándose. «No necesitas agradecerme, Melanie. Solo hice lo que sentía que era correcto». «No, hiciste más que eso», dijo Melanie, sus palabras saliendo apresuradamente ahora. «Nos mostraste a todos que no tenemos que soportar ser tratadas como si fuéramos menos. He trabajado con doctores que me hicieron sentir invisible, o peor, como si no perteneciera aquí, pero verte mantenerte firme me ha inspirado a hacer lo mismo». Emily sintió una calidez extenderse por su pecho. Esto era exactamente por lo que había luchado tan duro, no solo por sí misma, sino por todos los que alguna vez habían sido menospreciados. «Gracias por decírmelo», dijo Emily sinceramente. «Mereces sentirte respetada, Melanie. Todos lo merecemos, y si alguna vez necesitas a alguien que te respalde, sabes dónde encontrarme». Melanie sonrió, sus hombros relajándose. «Lo aprecio, de verdad». Mientras Melanie se alejaba, Emily se dio cuenta de cuánto ya había cambiado el hospital. Un sentido de solidaridad estaba creciendo entre el personal y le dio esperanza para el futuro. Mientras tanto, la vida de Ron también estaba cambiando silenciosamente. La conversación que había tenido con Emily en el jardín se quedó con él, despertando pensamientos que no podía sacudirse. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde pudiera hacer más que limpiar pisos y vaciar cubos de basura. Una noche, después de terminar su turno, Ron se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té. El sobre que Bradley le había dado yacía sin abrir sobre la mesa. Lo había guardado como un recordatorio, no del soborno en sí, sino del momento en que eligió la integridad sobre el silencio. Su hermana menor, Mia, entró en la habitación con sus libros escolares bajo el brazo. Se detuvo cuando lo vio mirando el sobre. ¿Es ese el dinero del que me hablaste?,
preguntó Mia, dejando sus libros en el suelo. Ron asintió. Sí, no lo he tocado. No puedo obligarme a usarlo. Mia sacó una silla y se sentó frente a él. Podrías hacer algo bueno con él, ¿sabes? Tal vez usarlo para ayudarte a avanzar. Ron la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Podrías invertirlo en ti mismo, en algo que realmente te apasione, sugirió Mia. Tal vez tomar algunos cursos o comenzar un pequeño negocio. No tienes que seguir haciendo lo mismo para siempre. Ron suspiró, contemplando sus palabras. Siempre he pensado que es mi trabajo, que no soy más que un conserje, pero quizás haya algo más que podría hacer. Mia puso una mano reconfortante sobre su hombro. Todos tenemos el potencial de más. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ron miró el sobre nuevamente, luego a su hermana, y una pequeña chispa de determinación brilló en sus ojos. Quizás tengas razón. Gracias, Mia. Esa noche, Ron tomó una decisión. Decidió que usaría el dinero de Bradley para algo que realmente beneficiara su vida y su futuro. Empezó a investigar cursos de administración de edificios, una habilidad que siempre le había interesado, pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Con el tiempo, Ron completó varios cursos y comenzó a aplicar sus nuevas habilidades en el trabajo. Su dedicación y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Pronto fue promovido a supervisor de mantenimiento, un rol que le permitía influir positivamente en el ambiente de trabajo y apoyar a sus colegas de una manera más significativa. Mientras tanto, Emily seguía avanzando en su papel dentro del hospital. Junto con Evelyn, lideraba iniciativas para mejorar la diversidad y la inclusión, organizando talleres y creando un entorno donde todos se sintieran valorados y escuchados. Su liderazgo inspiró a muchos, y pronto otros departamentos comenzaron a implementar prácticas similares. Un día, mientras revisaba algunos informes, Emily recibió una invitación para hablar en una conferencia regional sobre el liderazgo en el cuidado de la salud. Era una oportunidad para compartir su experiencia y las lecciones aprendidas durante su lucha contra Bradley. Esto es increíble, pensó Emily mientras leía la invitación. No solo he hecho una diferencia aquí, sino que también puedo inspirar a otros a hacer lo mismo. Preparó su presentación con cuidado, asegurándose de que reflejara no solo los desafíos que había enfrentado, sino también las victorias y los cambios positivos que habían surgido como resultado. Cuando llegó el día de la conferencia, Emily se sintió nerviosa, pero preparada. Se paró frente a una audiencia de profesionales de la salud, compartiendo su historia con honestidad y pasión. Lo que enfrenté fue una injusticia, comenzó, su voz clara y segura. Pero al enfrentarla, descubrí la fuerza y el apoyo de quienes me rodean. Juntos, podemos crear un entorno donde el respeto y la dignidad sean la norma, no la excepción. La audiencia respondió con aplausos, y Emily sintió una oleada de gratitud y orgullo. Sabía que su lucha había valido la pena y que el impacto que había tenido iba más allá de las paredes del hospital. De regreso en el hospital, las cosas seguían mejorando. Las quejas disminuyeron y la moral del personal estaba en su punto más alto. Emily y sus colegas habían creado un entorno donde todos se sentían valorados y apoyados, y los pacientes notaban la diferencia en la calidad de la atención que recibían. Un día, mientras Emily caminaba por el pasillo, fue abordada por una joven enfermera llamada Laura. Laura estaba claramente nerviosa pero decidida. Emily dijo, tomando una respiración profunda, «Quiero agradecerte por lo que hiciste. Antes tenía miedo de hablar, pero ahora sé que puedo confiar en ti y en el equipo». Emily sonrió, tocando suavemente el hombro de Laura. «Gracias, Laura. Tu valentía también es importante. No estás sola». A medida que pasaba el tiempo, el hospital se convirtió en un modelo de excelencia en el cuidado de la salud y en la creación de un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Emily se convirtió en una figura clave en la administración, continuando su trabajo para asegurar que el legado de cambio positivo continuara creciendo.
Marcus, por su parte, se sintió orgulloso de la mujer con la que compartía su vida. Juntos, habían superado desafíos y habían creado un hogar lleno de amor y apoyo mutuo. Sabía que, sin Emily, muchas de las mejoras en el hospital no habrían sido posibles. Un día, mientras disfrutaban de una tranquila tarde en su jardín, Marcus tomó la mano de Emily y la miró con cariño. «Has hecho un trabajo increíble, Emily. No solo has cambiado el hospital, sino que también has inspirado a tantas personas a ser mejores». Emily asintió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había logrado y por el apoyo incondicional de Marcus. «No lo he hecho sola. Ha sido un esfuerzo de todos nosotros». El sol se puso, bañando el jardín en una luz dorada. Emily reflexionó sobre el camino recorrido, desde la humillación y el dolor hasta la victoria y el respeto. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que, con el apoyo de Marcus y sus colegas, estaba preparada para enfrentarlos. La historia de Emily y su lucha contra Bradley se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que la integridad, el coraje y el apoyo mutuo pueden transformar incluso los entornos más difíciles en lugares de respeto y dignidad. «Quiero decir», dijo Mia, su tono alentador, «siempre has hablado de querer hacer más, de ser más. Tal vez esta sea tu oportunidad. Podrías tomar algunas clases, aprender nuevas habilidades. Te lo mereces, Ron». Sus palabras resonaron profundamente. Durante tanto tiempo, Ron había puesto las necesidades de su familia por encima de las suyas, pero ahora, por primera vez, veía un camino que podría llevar a algo mayor, no solo para él, sino para las personas a las que quería ayudar. Al día siguiente, Ron se acercó a Emily durante un momento tranquilo en el pasillo. «Emily», comenzó, su voz firme pero nerviosa, «he estado pensando en lo que dijiste, sobre hacer más». Emily hizo una pausa, girándose para enfrentarlo completamente. «¿Y? Quiero intentarlo», dijo Ron simplemente. «No sé por dónde empezar, pero estoy listo para averiguarlo». Una sonrisa se extendió por el rostro de Emily. «Eso es maravilloso, Ron. Te ayudaré en lo que pueda». Fiel a su palabra, Emily conectó a Ron con recursos y mentores dentro del hospital. Durante los meses siguientes, Ron comenzó a tomar clases nocturnas en administración de salud, aprendiendo sobre el funcionamiento interno del sistema del que había sido parte durante tanto tiempo. Las cosas no se detuvieron allí. En casa, Marcus y Emily se encontraron acercándose más que nunca. La experiencia con Bradley les había recordado a ambos la fortaleza que encontraban el uno en el otro. Marcus, que siempre había sido profundamente solidario, ahora veía a su esposa con una nueva perspectiva, como una líder y una fuerza de cambio. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el sofá, Marcus le pasó a Emily una copa de vino y se recostó con una expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo, «he estado pensando en algo». Emily sorbió su vino, levantando una ceja. «Oh, ¿qué es eso?». La idea rápidamente ganó tracción. Marcus y Emily trabajaron juntos para establecer la iniciativa Harris, un programa integral destinado a fomentar una cultura de respeto, inclusión y crecimiento. El programa incluía becas para empleados como Ron, talleres de liderazgo para todo el personal y canales claros para abordar quejas. La transformación del hospital se convirtió en un faro para otras instituciones. Se escribieron artículos sobre la iniciativa Harris, destacando su impacto y las personas que la habían hecho posible. Emily se encontró en el centro de atención con más frecuencia de lo que le resultaba cómodo, pero aprovechaba cada oportunidad para redirigir el enfoque de vuelta al esfuerzo de equipo que había impulsado el cambio. Un día, mientras caminaba por el vestíbulo principal del hospital, vio a Ron de pie cerca de la recepción, hablando animadamente con un grupo de empleados. Ahora era un supervisor en formación, y su confianza había florecido de maneras que Emily siempre había creído posibles. Ron la vio y le dio una pequeña señal con la mano.
Emily devolvió el gesto, sintiendo un gran orgullo. El viaje no había sido fácil, y todavía quedaban desafíos por delante, pero Emily sabía que el trabajo que habían hecho juntos, enfrentar la injusticia, apoyarse mutuamente y construir un futuro mejor, dejaría un legado mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Las protestas desesperadas de Terry resonaron por los pasillos del hospital mientras los oficiales lo conducían, sus muñecas sujetas por frías esposas de metal. El personal y los pacientes se detuvieron para observar, sus murmullos y susurros llenando los pasillos que de otro modo estaban en silencio. El hombre que una vez desfiló por el hospital con un aire de superioridad, ahora se reducía a un espectáculo de deshonra. Marta y James lo seguían a una distancia medida, su presencia otorgando gravedad a la situación. James mantenía su expresión estoica, pero Marta no podía evitar sentir una mezcla compleja de emociones: alivio de que se estaba haciendo justicia, tristeza por el dolor que las acciones de Terry habían causado, e incluso un atisbo de lástima por un hombre cuya vida se había desmoronado por completo debido a su propia arrogancia y prejuicio. Al acercarse a la entrada principal del hospital, la voz de Terry se volvió más frenética. «Marta, por favor», suplicó, girándose para mirarla sobre su hombro. «No entiendes. No quise que nada de esto sucediera». Marta detuvo su caminata y le miró a los ojos. «¿No querías que nada de esto sucediera?», repitió, su tono uniforme pero firme. «Tuviste la intención de cada palabra que dijiste, cada acción que tomaste. Pensaste que tu posición y privilegio te protegerían de las consecuencias, pero estabas equivocado». La boca de Terry se abrió para responder, pero no salieron palabras. Los oficiales continuaron llevándolo al coche policial de espera, su bata de laboratorio, antes impecable, ondeando torpemente mientras tropezaba al caminar. Fuera, el sol de media mañana arrojaba una luz intensa sobre la escena. Los oficiales colocaron a Terry en la parte trasera del coche policial, sus protestas ahora reducidas a murmullos silenciosos. Las puertas se cerraron con una pesada finalización y momentos después el coche se alejó del hospital. James colocó una mano suavemente sobre el hombro de Marta. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja. Marta asintió, aunque su mirada se detuvo en el vehículo que se alejaba. «Lo estaré», dijo. «Esto necesitaba suceder, no solo para mí, sino para todos los que él ha herido y podría haber herido en el futuro». James le dio una sonrisa de apoyo. «Has sido más fuerte de lo que cualquiera podría haber pedido. Estoy orgulloso de ti, Marta». Se volvieron y regresaron al hospital, donde el personal aún parecía estar en ebullición con los eventos de la mañana. Las conversaciones se tranquilizaron a medida que los Browns pasaban, una sensación colectiva de respeto y gratitud siguiéndolos. Más tarde ese día, Marta se sentó en su oficina, revisando las historias de los pacientes, tratando de recuperar alguna sensación de normalidad. La rutina familiar de su trabajo proporcionaba una bienvenida distracción del costo emocional de los últimos días. Un suave golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Al mirar hacia arriba, vio a Ron parado vacilante en la puerta, sus suministros de limpieza en mano. «Señorita Brown, ¿puedo entrar un momento?», preguntó. «Por supuesto, Ron», dijo Marta, haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Él entró, dejando su carrito en el pasillo, y se sentó. Se movió nerviosamente con la visera de su gorra, un hábito nervioso que Marta había llegado a reconocer. «Solo quería agradecerle», comenzó Ron, su voz sincera, «por todo lo que ha hecho, no solo por usted, sino por personas como yo. Se enfrentó a alguien poderoso y mostró que no tenemos que quedarnos en silencio». Marta sonrió suavemente. «Ron, tú también jugaste un papel enorme en esto. Sin tu coraje para hablar, quizás no habríamos tenido la evidencia que necesitábamos. Lo que hiciste requirió tanto valentía, si no más».
Las mejillas de Ron se sonrojaron ligeramente y miró hacia sus manos. Solo, no sé si habría tenido el coraje si no hubiera sido tan fuerte usted. Me dio esperanza, señora Brown. Su corazón se hinchó ante sus palabras. Gracias, Ron, dijo. Eso significa más para mí de lo que puedo expresar. Se quedaron en silencio, compañero, por un momento antes de que Ron hablara de nuevo. He estado pensando en lo que dijo hace un tiempo, sobre que yo haga más aquí. Estoy listo para dar ese paso si usted cree que puedo. La sonrisa de Marta se amplió. Sé que puedes. Sentémonos juntos y veamos cómo hacerlo realidad. El hospital continuó su transformación en las semanas siguientes. Marta trabajó de cerca con James y la administración para desarrollar nuevos programas de capacitación y políticas destinadas a prevenir futuros incidentes como el que involucró a Terry. Estas iniciativas enfatizaban el respeto, la equidad y la importancia de escuchar todas las voces dentro de la comunidad del hospital. Ron se inscribió en clases vespertinas, su confianza creciendo a medida que comenzaba a ver un futuro más allá de sus deberes de limpieza. Sus colegas notaron el cambio en él y muchos se sintieron inspirados para perseguir su propio crecimiento profesional. Terry Harold fue condenado y posteriormente despedido, convirtiéndose en una historia de advertencia dentro de la comunidad médica. A medida que la noticia del incidente se difundía, otras instituciones comenzaron a examinar sus propias culturas laborales, dándose cuenta de la importancia de abordar problemas sistémicos antes de que escalaran a crisis. Para Marta, la vida lentamente volvió a la normalidad, aunque llevaba consigo las lecciones y cicatrices del incidente. Encontró consuelo en su trabajo y alegría en las pequeñas victorias, ayudando a un paciente a recuperarse, orientando a una joven enfermera o simplemente compartiendo una risa con un colega. Una tarde, mientras ella y James estaban sentados juntos en su porche trasero, observando el atardecer sobre su tranquilo vecindario, Marta reflexionó sobre cuánto habían avanzado. ¿Crees que realmente ha terminado?, preguntó, descansando su cabeza en el hombro de James. Ha terminado para Terry, respondió James, abrazándola. ¿Pero el trabajo que has empezado? Eso apenas está comenzando. Has creado algo duradero, algo que ayudará a las personas mucho después de que nos hayamos ido. Marta sonrió ante sus palabras, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había logrado y por el apoyo incondicional de James. No lo has hecho sola, ha sido un esfuerzo de todos nosotros. Y todo comenzó contigo, dijo James firmemente. Marta cerró los ojos, dejando que sus palabras se asentaran en su corazón. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía lista para enfrentarlos. El hospital había cambiado, y ella también. Y mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Marta sabía que lo mejor aún estaba por venir. A medida que pasaban los meses, el hospital implementó nuevos programas de capacitación enfocados en diversidad, equidad e inclusión. Emily jugó un papel clave en el desarrollo de estas iniciativas, trabajando de cerca con Evelyn y otros miembros del personal. Los programas incluían talleres, foros abiertos y políticas claras para reportar y abordar conductas inapropiadas. Los cambios no se trataban solo de prevenir otro incidente como el de Bradley, sino de crear un lugar de trabajo donde todos se sintieran valorados y apoyados. Marcus observaba los esfuerzos de Emily con orgullo, a menudo uniéndose a ella en sesiones de lluvia de ideas en casa. Su asociación se profundizó a medida que trabajaban juntos, combinando sus fortalezas para crear un cambio significativo. Una noche, mientras estaban sentados en el porche de su casa, Marcus se volvió hacia Emily con una expresión de admiración. «¿Sabes?», dijo, «lo que hiciste, lo que estás haciendo, es increíble. Has convertido algo doloroso en algo poderoso». Emily sonrió, apoyando su cabeza contra su hombro.
No podría haberlo hecho sin ti, dijo suavemente. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Emily sintió una sensación de paz. Había enfrentado la injusticia de frente y emergido más fuerte, no solo para sí misma, sino para todos los que alguna vez se sintieron impotentes. Y aunque el camino por delante sin duda traería nuevos desafíos, sabía que no estaba sola. Con Marcus a su lado, sus colegas apoyándola y el conocimiento de que había hecho una diferencia, se sentía lista para lo que viniera. A medida que el hospital se adaptaba a su nueva cultura de responsabilidad, Emily continuó encontrándose en el centro de conversaciones importantes sobre la dinámica del lugar de trabajo, las consecuencias del despido del doctor. Bradley habían desencadenado una ola de autorreflexión entre el personal, llevando a cambios que parecían largamente necesarios. Las enfermeras comenzaron a compartir historias de instancias sutiles y a veces no tan sutiles, de falta de respeto que habían soportado. Lo que comenzó como intercambios susurrados en las salas de descanso y pasillos gradualmente se convirtió en discusiones más abiertas durante las reuniones de personal y sesiones de capacitación. Una enfermera, Melanie Price, se acercó a Emily durante un cambio de turno. Melanie era más joven, aún al inicio de su carrera, y su nerviosismo era evidente mientras sostenía su portapapeles. «Emily», comenzó Melanie con voz vacilante, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Emily miró el reloj, notando que tenía unos momentos antes de su próxima tarea. «Por supuesto, Melanie. ¿Qué tienes en mente?» Melanie dudó, mirando hacia sus zapatos. «Solo quería decir gracias por lo que hiciste. Quiero decir, enfrentarte al doctor. Bradley así». Emily inclinó la cabeza, su expresión suavizándose. «No necesitas agradecerme, Melanie. Solo hice lo que sentía que era correcto». «No, hiciste más que eso», dijo Melanie, sus palabras saliendo apresuradamente ahora. «Nos mostraste a todos que no tenemos que soportar ser tratadas como si fuéramos menos. He trabajado con doctores que me hicieron sentir invisible, o peor, como si no perteneciera aquí, pero verte mantenerte firme me ha inspirado a hacer lo mismo». Emily sintió una calidez extenderse por su pecho. Esto era exactamente por lo que había luchado tan duro, no solo por sí misma, sino por todos los que alguna vez habían sido menospreciados. «Gracias por decírmelo», dijo Emily sinceramente. «Mereces sentirte respetada, Melanie. Todos lo merecemos, y si alguna vez necesitas a alguien que te respalde, sabes dónde encontrarme». Melanie sonrió, sus hombros relajándose. «Lo aprecio, de verdad». Mientras Melanie se alejaba, Emily se dio cuenta de cuánto ya había cambiado el hospital. Un sentido de solidaridad estaba creciendo entre el personal y le dio esperanza para el futuro. Mientras tanto, la vida de Ron también estaba cambiando silenciosamente. La conversación que había tenido con Emily en el jardín se quedó con él, despertando pensamientos que no podía sacudirse. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde pudiera hacer más que limpiar pisos y vaciar cubos de basura. Una noche, después de terminar su turno, Ron se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té. El sobre que Bradley le había dado yacía sin abrir sobre la mesa. Lo había guardado como un recordatorio, no del soborno en sí, sino del momento en que eligió la integridad sobre el silencio. Su hermana menor, Mia, entró en la habitación, con sus libros escolares bajo el brazo. Se detuvo cuando lo vio mirando el sobre. ¿Ese es el dinero del que me hablaste?, preguntó Mia, dejando sus libros en el suelo. Ron asintió. Sí. No lo he tocado. No puedo obligarme a usarlo. Mia sacó una silla y se sentó frente a él. Podrías hacer algo bueno con él, ¿sabes? Tal vez usarlo para ayudarte a avanzar. Ron la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Podrías invertirlo en ti mismo, en algo que realmente te apasione, sugirió Mia. Tal vez tomar algunos cursos o comenzar un pequeño negocio. No tienes que seguir haciendo lo mismo para siempre.
Ron suspiró, contemplando sus palabras. Siempre he pensado que es mi trabajo, que no soy más que un conserje, pero quizás haya algo más que podría hacer. Mia puso una mano reconfortante sobre su hombro. Todos tenemos el potencial de más. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ron miró el sobre nuevamente, luego a su hermana, y una pequeña chispa de determinación brilló en sus ojos. Quizás tengas razón. Gracias, Mia. Esa noche, Ron tomó una decisión. Decidió que usaría el dinero de Bradley para algo que realmente beneficiara su vida y su futuro. Empezó a investigar cursos de administración de edificios, una habilidad que siempre le había interesado pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Con el tiempo, Ron completó varios cursos y comenzó a aplicar sus nuevas habilidades en el trabajo. Su dedicación y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Pronto fue promovido a supervisor de mantenimiento, un rol que le permitía influir positivamente en el ambiente de trabajo y apoyar a sus colegas de una manera más significativa. Mientras tanto, Emily seguía avanzando en su papel dentro del hospital. Junto con Evelyn, lideraba iniciativas para mejorar la diversidad y la inclusión, organizando talleres y creando un entorno donde todos se sintieran valorados y escuchados. Su liderazgo inspiró a muchos y pronto otros departamentos comenzaron a implementar prácticas similares. Un día, mientras revisaba algunos informes, Emily recibió una invitación para hablar en una conferencia regional sobre liderazgo en el cuidado de la salud. Era una oportunidad para compartir su experiencia y las lecciones aprendidas durante su lucha contra Bradley. «Esto es increíble», pensó Emily mientras leía la invitación. «No solo he hecho una diferencia aquí, sino que también puedo inspirar a otros a hacer lo mismo». Preparó su presentación con cuidado, asegurándose de que reflejara no solo los desafíos que había enfrentado, sino también las victorias y los cambios positivos que habían surgido como resultado. Cuando llegó el día de la conferencia, Emily se sintió nerviosa pero preparada. Se paró frente a una audiencia de profesionales de la salud, compartiendo su historia con honestidad y pasión. «Lo que enfrenté fue una injusticia», comenzó, su voz clara y segura. «Pero al enfrentarla, descubrí la fuerza y el apoyo de quienes me rodean. Juntos podemos crear un entorno donde el respeto y la dignidad sean la norma, no la excepción». La audiencia respondió con aplausos, y Emily sintió una oleada de gratitud y orgullo. Sabía que su lucha había valido la pena y que el impacto que había tenido iba más allá de las paredes del hospital. De regreso en el hospital, las cosas seguían mejorando bajo el liderazgo de Marta. La iniciativa Harris, nombrada en honor a su difunto padre, se convirtió en una piedra angular de la cultura del hospital, fomentando el crecimiento, la inclusión y el respeto. Marta sabía que siempre habría desafíos por delante, pero también sabía que no estaba enfrentándolos sola. Con James, Ron, Evelyn y el resto de la comunidad del hospital a su lado, se sentía preparada para afrontar lo que viniera. Y mientras caminaba por los pasillos del hospital, cada día, saludando al personal y a los pacientes por igual, le recordaba a sí misma por qué había luchado tan duro, no solo por sí misma, sino por todos los que merecían ser tratados con dignidad y respeto. A medida que pasaban los meses, el hospital comenzó a ver beneficios tangibles de los cambios implementados bajo la guía de Marta. El programa de mentoría, ahora completamente operativo, se convirtió en una parte clave de la incorporación de nuevo personal. Los empleados encontraban consuelo al saber que tenían a alguien a quien acudir durante momentos desafiantes, ya sea navegando una situación tensa con un colega o simplemente aprendiendo las cuerdas de un trabajo exigente. La historia de Ron se convirtió en un punto focal de inspiración. Su viaje de personal de limpieza a supervisor en formación capturó la esencia de la renovada cultura de oportunidad del hospital. Un día, durante una reunión del personal, Evelyn Porter destacó el progreso de Ron.
El éxito de Ron es un recordatorio para todos nosotros de que el potencial a menudo se encuentra donde menos lo esperamos, dijo Evelyn, dirigiéndose al equipo reunido. Al proporcionar apoyo, mentoría y un entorno donde las personas se sienten valoradas, no solo estamos construyendo un mejor hospital, estamos construyendo mejores futuros para todos aquí. Ron estaba de pie en la parte trasera de la sala, una sonrisa humilde pero orgullosa en su rostro mientras sus colegas aplaudían. Marta atrapó su mirada y le dio un pequeño asentimiento de aliento, que él devolvió con una sonrisa agradecida. Después de la reunión, Ron se acercó a Marta en el pasillo. «¿No puedo agradecerle lo suficiente?», dijo, su voz firme pero emocional. Nada de esto habría sido posible sin su apoyo. «Usted hizo el trabajo, Ron», respondió Marta, colocando una mano en su hombro. «Tuviste el coraje de dar un paso adelante y tomar control de tu futuro. Solo te di un pequeño empujón en la dirección correcta». El personal del hospital no era el único grupo que sentía los efectos de los cambios positivos. Los pacientes comenzaron a notar la diferencia también. La mejor moral entre los empleados se tradujo en una mejor atención, creando un ambiente de calidez y compasión. Las familias a menudo comentaban sobre cómo el personal iba más allá para asegurar que sus seres queridos se sintieran seguros y apoyados. Un día, la hija de un paciente detuvo a Marta en el corredor. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa agradecida. «Disculpe, ¿es usted la señora Brown?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió Marta, deteniéndose para saludarla. «¿Cómo puedo ayudarla?». «Solo quería agradecerle», dijo la mujer, su voz llena de emoción. «Mi madre ha estado entrando y saliendo de hospitales durante años, pero este es el primer lugar donde realmente se ha sentido cuidada. Sé que eso no sucede por accidente». El corazón de Marta se hinchó de orgullo. «Gracias por compartir eso conmigo. Significa mucho saber que estamos haciendo una diferencia». «Absolutamente», dijo la mujer, «y por lo que escucho, mucho de eso es gracias a usted». Mientras la mujer se alejaba, Marta se quedó de pie en el pasillo, tomando un momento para reflexionar sobre cuánto habían avanzado. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero el progreso que habían logrado era innegable. James, también, veía los efectos de los cambios cada vez que visitaba el hospital. Como dueño, siempre había estado orgulloso de la institución, pero ahora sentía una conexión aún más profunda. Ver a su esposa prosperar en su nuevo rol solo fortaleció su admiración por ella. Una tarde, mientras disfrutaban de una tranquila tarde en su jardín, James tomó la mano de Marta y la miró con cariño. «¿Sabes?», dijo, «he estado pensando en cómo podemos llevar lo que has hecho aquí y expandirlo». Marta levantó una ceja. «¿Expandirlo? ¿A qué te refieres?». «Quiero decir tomar los principios detrás de la iniciativa Harris y compartirlos con otros hospitales», explicó James. «Podríamos crear una red de instituciones comprometidas con los mismos valores, mentoría, diversidad, responsabilidad. Podría ser algo más grande que solo este lugar». La idea echó raíces rápidamente. En los meses siguientes, James y Marta comenzaron a contactar a otros administradores de hospitales, compartiendo sus historias de éxito y proponiendo asociaciones. Organizaron talleres y conferencias, invitando a profesionales de la salud de toda la región a aprender sobre sus iniciativas. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los hospitales que habían luchado con problemas similares vieron el potencial de adoptar el modelo de la iniciativa Harris. Una administradora de una ciudad vecina se acercó a Marta después de una presentación, su entusiasmo evidente. «Esto es exactamente lo que hemos estado buscando», dijo. «La cultura en nuestro hospital ha estado estancada durante años, pero ver lo que han logrado aquí me da esperanza». Marta sonrió, sintiendo una profunda sensación de realización. «Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor no dude en contactarme», dijo. La red comenzó a crecer,
con hospitales de todo el estado implementando sus propias versiones de la iniciativa Harris. Cada institución adaptó los principios para ajustarse a sus necesidades únicas, pero los valores fundamentales permanecieron iguales: respeto, oportunidad y responsabilidad. Mientras tanto, la vida de Terry Harold había tomado un giro muy diferente. Después de su condena, se le requirió completar servicio comunitario y asistir a sesiones de consejería como parte de su sentencia. La experiencia lo obligó a confrontar las consecuencias de sus acciones de maneras que nunca había anticipado. Una tarde, mientras recogía basura a lo largo de una calle concurrida como parte de su servicio comunitario, Terry escuchó a dos transeúntes discutir el juicio. ¿Escuchaste sobre ese doctor que fue despedido por agredir a alguien en su hospital?, dijo uno de ellos. Sí, respondió el otro. Buena suerte, las personas así no deberían estar en posiciones de poder. La cara de Terry se sonrojó de vergüenza mientras se agachaba para recoger otro trozo de basura. El peso de sus elecciones lo presionaba enormemente, y por primera vez comenzó a cuestionar las creencias y actitudes que lo habían llevado a este punto. Sus sesiones de consejería obligatorias resultaron ser un punto de inflexión. Inicialmente resistente, Terry poco a poco comenzó a abrirse sobre la ira y las inseguridades que habían alimentado sus acciones. Su consejera, una mujer directa pero compasiva llamada Dra. Lee, lo desafió a asumir la responsabilidad de su comportamiento. «No puedes deshacer lo que has hecho», le dijo la Dra. Lee durante una sesión, «pero puedes elegir aprender de ello. La pregunta es, ¿estás dispuesto a poner el trabajo?». Terry asintió, aunque el camino por delante le parecía abrumador. «Quiero intentarlo», dijo. Meses después, Terry se acercó a Martha. Fue una carta cuidadosamente redactada, escrita a mano en papel sencillo. Carta de Terry Harold. Querida señora Brown, sé que soy la última persona de la que quiera oír hablar, y no espero perdón ni comprensión, pero sentí que era importante expresar mis más profundas disculpas por el daño que le causé. He pasado los últimos meses reflexionando sobre mis acciones y las creencias que me llevaron a comportarme de la manera en que lo hice. Me avergüenzo de quién era y de las decisiones que tomé, pero estoy trabajando cada día para convertirme en una mejor persona. Sé que mis palabras no pueden borrar el dolor que causé, pero espero que puedan mostrar que estoy comprometido con el cambio. Gracias por hacerme responsable cuando más lo necesitaba. Atentamente, Terry Harold Martha leyó la carta cuidadosamente, sus emociones una mezcla de sorpresa, escepticismo y esperanza cautelosa. No respondió, sintiendo que el viaje de redención de Terry era suyo para completarlo, pero guardó la carta como un recordatorio de lo lejos que habían llegado todos. A medida que pasaban los años, el hospital continuó prosperando bajo el liderazgo de Martha. La iniciativa Harris se convirtió en un programa reconocido a nivel nacional, transformando instituciones en todo el país. Y aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, Martha enfrentó cada uno con la misma resiliencia y gracia que la habían llevado a través de los momentos más difíciles de su vida. «He estado siguiendo tu historia desde el juicio», dijo la doctora Carter durante una videollamada. Su voz era firme pero cálida, y la luz del sol que se filtraba por la ventana de su oficina reflejaba el optimismo en su tono. «Tu enfoque es exactamente lo que necesitamos para reconstruir la confianza dentro de nuestro sistema. Nos gustaría contar con tu ayuda para implementar algo similar en toda nuestra red». Martha, sentada en el escritorio de su oficina en casa con James a su lado, sonrió con gracia. «Estaré encantada de ayudar, doctora Carter, pero es importante recordar que el cambio no sucede de la noche a la mañana. Requiere el compromiso de todos, liderazgo, personal e incluso los pacientes a quienes servimos». La doctora Carter asintió. «Lo entiendo. Estamos listos para hacer el trabajo. Hemos visto lo que has logrado y creemos que vale la pena el esfuerzo». La colaboración con Unity Health
marcó un nuevo capítulo para la iniciativa Harris. A lo largo del próximo año, Marta viajó a hospitales de todo el Medio Oeste, hablando en conferencias, conduciendo talleres y ayudando a los líderes a entender las complejidades de crear una cultura de responsabilidad y respeto. James la acompañó en muchos de estos viajes, a menudo utilizando su perspicacia empresarial para ayudar a los ejecutivos de los hospitales a navegar los desafíos financieros y logísticos de implementar tales programas. Juntos se convirtieron en un equipo poderoso, uno que combinaba compasión con estrategia, idealismo con practicidad. Durante una de esas visitas, Marta fue abordada por una joven enfermera llamada Anita, que había experimentado acoso recientemente en su lugar de trabajo. Anita había presentado una queja formal, pero sus preocupaciones habían sido desestimadas por sus supervisores, dejándola sintiéndose aislada y desanimada. Señora Brown, comenzó Anita con vacilación mientras estaban en el vestíbulo del Unity General Hospital. Solo quería agradecerle por compartir su historia. Escuchar por lo que pasó y cómo respondió me da esperanza de que las cosas pueden mejorar. Marta colocó una mano reconfortante sobre el brazo de Anita. Gracias por decir eso, Anita. Nunca es fácil enfrentarse a la injusticia, pero tu voz importa. Y recuerda, no estás sola. Hay personas que te apoyarán, incluso cuando sientas que las probabilidades están en tu contra. Los ojos de Anita se llenaron de lágrimas, pero sonrió a través de ellas. Significa mucho escuchar eso. Gracias, Marta. Observó cómo Anita se alejaba, sus pasos más ligeros que antes. Momentos como estos le recordaban a Marta por qué había asumido este trabajo. De regreso en el Memorial Hospital, el viaje de Ron continuaba inspirando. Después de completar su entrenamiento, fue oficialmente promovido a supervisor de instalaciones, un rol que le dio la oportunidad de ser mentor y liderar su propio equipo. Su oficina, aunque modesta, se convirtió en un centro de actividad a medida que los miembros del personal acudían a él en busca de consejos o simplemente para compartir sus éxitos. Una tarde, Ron recibió la visita de Eric, su antiguo aprendiz. Ahora un miembro de pleno derecho del equipo de instalaciones, Eric se había convertido en un profesional seguro y capaz bajo la guía de Ron. «Ron», dijo Eric al entrar en la oficina, «quería informarte que he sido aceptado en el programa de formación de liderazgo». La cara de Ron se iluminó de orgullo. «Esa es una noticia fantástica, Eric. ¿Has trabajado duro para esto? Te lo mereces». Eric sonrió ampliamente. «Gracias a ti. Ni siquiera lo habría considerado si no me hubieras alentado». Ron negó con la cabeza. «Tú hiciste el trabajo, Eric. Solo te apunté en la dirección correcta». Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Evelyn Porter, quien había venido a felicitar a Ron por su último logro: ser reconocido como empleado del año por la junta directiva del hospital. «No puedo pensar en nadie más merecedor», dijo Evelyn, entregándole a Ron un certificado enmarcado. Ron lo aceptó con humildad, sus pensamientos recordando brevemente el día en que le entregaron ese sobre de dinero de silencio por parte de Terry Harold. El peso de ese momento y la decisión que había tomado se sentían como si hubieran pasado una vida. Mientras tanto, la vida de Terry había tomado un giro mucho más tranquilo. Después de completar su servicio comunitario y recibir consejería, se mudó a un pueblo más pequeño, lejos de la ciudad donde su reputación había sido empañada. Aunque conservaba su licencia médica, ningún hospital estaba dispuesto a contratarlo. En su lugar, comenzó a trabajar en una pequeña clínica gratuita atendiendo a comunidades desfavorecidas. El trabajo era humilde y obligó a Terry a confrontar los prejuicios y el sentido de derecho que alguna vez lo definieron. Pasaba largas horas escuchando las historias de los pacientes, aprendiendo sobre sus luchas y triunfos. Poco a poco comenzó a comprender la profundidad de su propia ignorancia y el daño que había causado.
Una tarde, mientras cerraba la clínica después de un día particularmente agotador, Terry se detuvo a mirar una nota escrita a mano pegada en la pared. Era de una paciente, una madre soltera que le agradecía por salvar la vida de su hijo durante una emergencia médica. Por primera vez en años, Terry sintió un atisbo de propósito. No era redención, sabía que no podía deshacer el dolor que había causado, pero era un paso hacia convertirse en el tipo de persona que siempre había deseado ser. De regreso en la ciudad, Martha y James se estaban preparando para un evento de gala que celebraría el 5º aniversario de la iniciativa Harris. El salón de baile estaba lleno de personal del hospital, líderes comunitarios y representantes de instituciones asociadas de todo el país. A medida que avanzaba la noche, Martha subió al escenario para dar un discurso. La sala quedó en silencio mientras comenzaba a hablar, su voz firme y llena de emoción. Hace 5 años enfrentamos un momento de evaluación, comenzó. Lo que sucedió en el Memorial Hospital fue doloroso e injusto, pero también desencadenó un movimiento, uno que ha crecido mucho más de lo que jamás imaginamos. La iniciativa Harris no se trata solo de políticas o programas, se trata de personas, se trata de creer en el potencial de crecimiento incluso frente a la adversidad. La audiencia estalló en aplausos y Martha sonrió, sus ojos recorriendo la sala. Vio a Ron sentado en una mesa con su equipo, su rostro brillando de orgullo. Vio a Evelyn, quien había sido instrumental en la implementación de tantos cambios. Y vio a James, cuyo apoyo inquebrantable había hecho todo esto posible. Cuando los aplausos disminuyeron, Martha concluyó su discurso. Que esta noche sirva como un recordatorio de que todos tenemos el poder de crear cambio. Empieza con escuchar, con empatía y con el coraje de defender lo que es correcto. Juntos, podemos construir un futuro donde la dignidad y el respeto no sean solo ideales, sino realidades para todos. La ovación de pie que siguió fue un testimonio del impacto que Martha y su equipo habían logrado. Después de la gala, mientras Martha y James caminaban de la mano por las calles tranquilas de la ciudad, ella reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta este momento. Había sido un camino lleno de desafíos, desamores y victorias arduamente ganadas, pero a través de todo nunca habían perdido de vista su objetivo compartido, dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, Martha sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz con el camino que tenía por delante. Terry, con su mono naranja, parecía picar más con cada minuto que pasaba, como si su incomodidad no fuera solo física, sino una manifestación de su creciente conciencia del abismo entre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido. Mientras se sentaba al borde de su estrecha litera, con las rodillas recogidas, miró hacia la hoja de papel arrugada frente a él. Su último intento de escribir a Tara quedó inconcluso. La tinta manchada donde su bolígrafo había presionado demasiado contra la página. No pudo obligarse a empezar de nuevo. Las palabras giraban en su mente. Disculpas que nunca podría articular completamente, excusas que sonaban vacías incluso para sus propios oídos, y un profundo sentido de arrepentimiento que parecía casi demasiado pesado para soportar. Los únicos sonidos en el bloque de celdas tenuemente iluminado eran los ecos distantes de pasos y el ocasional golpeteo de una puerta de metal cerrándose de golpe. En su mente repasaba la imagen de Martha recibiendo su premio, los aplausos de sus colegas resonando en sus oídos como un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Los titulares que había escuchado en el periódico más temprano ese día estaban grabados en su memoria. La enfermera Martha Brown honrada por su liderazgo excepcional tras el escándalo del hospital. El artículo la describía como un faro de profesionalismo, alguien que había tomado una experiencia dolorosa y la había transformado en una plataforma para el cambio positivo.
La yuxtaposición entre su triunfo y su caída era casi insoportable. Al día siguiente, Terry se encontró con la tarea de limpieza en la biblioteca de la prisión. La habitación olía ligeramente a moho y papel viejo, pero estaba tranquila, un respiro bienvenido del ruido constante de las áreas comunes. Mientras desempolvaba las estanterías, sus dedos rozaron los lomos de libros que alguna vez podría haber recomendado a pacientes o colegas. Títulos sobre liderazgo, automejoramiento y ética médica lo miraban, su presencia casi burlona. Un libro, en particular, llamó su atención: Redención, encontrando propósito después del fracaso. Su portada era sencilla, con el título en letras doradas simples. Por impulso, Terry lo deslizó de la estantería y lo abrió en el primer capítulo. Las palabras parecían saltar de la página, hablando directamente con la turbulencia que bullía dentro de él. La verdadera redención no se trata de borrar el pasado, sino de transformarse a sí mismo frente a él. Solo al reconocer nuestros fracasos podemos comenzar a reconstruir. Por primera vez en meses, algo se agitó dentro de Terry, un débil destello de esperanza enterrado profundamente bajo las capas de culpa y vergüenza. Metió el libro bajo el brazo, prometiéndose a sí mismo que lo leería más tarde, aunque aún no estaba seguro de si creía en la posibilidad de la redención. Mientras tanto, en el hospital, el horario de Marta seguía siendo tan exigente como siempre. El reconocimiento que había recibido por su liderazgo no había disminuido su compromiso con sus pacientes ni con su equipo. Si acaso, había profundizado su determinación de hacer del Memorial Hospital un lugar donde cada persona, independientemente de su origen, se sintiera valorada y respetada. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos bulliciosos, pasó junto a Tara, quien estaba ayudando a una joven a navegar por el programa de voluntariado del hospital. Tara había abrazado completamente su papel como voluntaria, encontrando un sentido de propósito y comunidad que había faltado en su vida durante tanto tiempo. «Tara», llamó Marta, captando su atención. Tara se volvió, su rostro iluminándose con una sonrisa. «Marta, ¿cómo va tu día?» «Ocupado, como de costumbre», respondió Marta con una risa. «Pero verte aquí lo hace todo un poco más brillante». Las mejillas de Tara se sonrojaron con gratitud. «Eso significa mucho viniendo de ti. He estado pensando en cuánto ha cambiado este hospital desde que todo sucedió. Se siente como un lugar completamente diferente». Marta asintió. «Ha sido un esfuerzo colectivo. Todos han dado un paso adelante para hacer de esto un mejor ambiente, para el personal, los pacientes e incluso los voluntarios». Mientras hablaban, Ron se acercó con su siempre presente portapapeles en mano. «Buenas tardes, damas», dijo, su tono alegre. «Solo quería informarles que estamos adelantados en el cronograma de expansión del programa de mentoría. Hemos tenido más de 20 nuevos solicitantes este mes solo». «Esa es una noticia maravillosa, Ron», dijo Marta, su orgullo por él evidente. «Realmente has asumido la responsabilidad de este programa y se nota». Ron sonrió tímidamente. «He tenido algunos modelos a seguir bastante geniales». Tara observó su interacción con admiración. Estaba claro para ella que la influencia de Marta se extendía mucho más allá de los confines de su descripción de trabajo. Había creado un efecto dominó, empoderando a otros para superar sus circunstancias y aspirar a algo más grande. Esa noche, Marta regresó a casa y encontró a James esperándola en la sala de estar. Él sostenía una taza humeante de té que le entregó mientras ella se hundía en el sofá de felpa con un suspiro cansado. «¿Día largo?», preguntó, sus ojos llenos de preocupación y afecto. «Gratificante pero agotador», admitió Marta tomando un sorbo del té. «Me encontré con Tara y Ron hoy. Ver hasta dónde han llegado hace que todo por lo que hemos pasado valga la pena». James asintió, su expresión pensativa. «Has construido algo increíble, Marta.
No solo un programa o una política, sino una cultura. La gente te admira, no por lo que sucedió con Terry, sino por cómo lo manejaste. Marta sonrió suavemente. No soy solo yo, James, somos todos nosotros, todos los que creyeron que podíamos ser mejores. Mientras se sentaban juntos, el calor de su hogar proporcionando un marcado contraste con el caos que habían enfrentado el año pasado, Marta sintió una sensación de paz al sentarse sobre ella. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero también sabía que los enfrentarían juntos. En la prisión, Terry había terminado de leer los primeros capítulos del libro que había encontrado en la biblioteca. Las palabras resonaron en él de una manera que no había esperado, obligándolo a confrontar la realidad de sus elecciones y el daño que había causado. Por primera vez, comenzó a contemplar la idea de que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de encontrar una manera de enmendarlo. Al día siguiente, durante su tiempo asignado para recreación, Terry se acercó al capellán de la prisión, un hombre de voz suave con ojos amables y un aire de autoridad tranquila. «Me gustaría hablar», dijo Terry con vacilación, sobre cómo hacer las cosas bien. El capellán asintió, gesticulando para que Terry se sentara a su lado. «Hacer las cosas bien nunca es fácil», dijo suavemente, «pero el primer paso es reconocer la magnitud del daño que has causado y estar dispuesto a escuchar a aquellos a quienes has herido, si están dispuestos». Terry tragó saliva. «Ni siquiera sé por dónde empezar». «Empieza con honestidad», aconsejó el capellán, «y prepárate para aceptar que el perdón no es algo que te deban, es algo que tienes que ganar, y aún así puede que no llegue». A medida que continuaba la conversación, Terry sintió un destello de esperanza. Era frágil e incierta, pero era un comienzo. Terry pasó las siguientes semanas reflexionando profundamente sobre las palabras del capellán. Cada noche, después de terminar sus deberes en la prisión, se sentaba al borde de su litera, bolígrafo en mano, e intentaba escribir cartas a aquellos a quienes había hecho daño. Los primeros intentos eran forzados y defensivos, llenos de excusas y justificaciones, pero al releer cada borrador se dio cuenta de que eran más para absolver sus propias culpas que para ofrecer disculpas genuinas. No fue hasta una noche tranquila, con solo el zumbido de las luces fluorescentes de la prisión y el ocasional golpeteo distante de una puerta, que Terry finalmente logró escribir algo honesto. «Querida Marta, no espero que alguna vez me perdones, pero te debo una disculpa. No solo por la bofetada, aunque eso fue imperdonable, sino por todo lo demás, las mentiras, la forma en que intenté destruir tu reputación para salvar la mía propia. No te merecías nada de eso. He pasado meses tratando de entender por qué actué de la manera en que lo hice, y la única conclusión a la que puedo llegar es que fui débil. Lo suficientemente débil como para dejar que mis prejuicios dictaran mis acciones. Lo suficientemente débil como para esconderme detrás de mentiras cuando me enfrenté a las consecuencias de esas acciones. Mostraste una fuerza que ni siquiera sabía que era posible. En lugar de retaliar, te mantuviste firme y dejaste que la verdad hablara por sí misma. Ahora veo que lo que confundí con desafío era integridad, una cualidad que me faltaba. Espero que algún día pueda convertirme en alguien digno del perdón que busco. Hasta entonces, continuaré trabajando para entender el daño que he causado y encontrar formas de enmendarlo, incluso si esas enmiendas nunca son vistas por ti. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. Atentamente, Terry. Miró la carta durante mucho tiempo antes de doblarla cuidadosamente y meterla en un sobre. Una pequeña parte de él se preguntó si debería enviarla, pero finalmente decidió no hacerlo. La disculpa se sentía demasiado pequeña, demasiado tarde. En su lugar, colocó el sobre en un cajón, resolviendo mantenerlo como un recordatorio del trabajo que aún necesitaba hacer. Mientras tanto, en el Memorial Hospital, la vida se había asentado en un ritmo constante de progreso. El liderazgo de Marta
continuaba inspirando a los miembros del personal a esforzarse por la excelencia, no solo en su trabajo, sino en cómo se trataban unos a otros. El programa de mentoría se había expandido para incluir grupos de apoyo entre pares, permitiendo que empleados de todos los niveles se conectaran y compartieran sus experiencias. Una mañana, mientras Marta caminaba por los brillantes y bulliciosos pasillos, pasó junto a una figura familiar parada cerca de la entrada de la ala pediátrica. Tara estaba hablando con un niño pequeño en silla de ruedas, su voz suave y alentadora mientras lo ayudaba a ajustar su manta. «Tara», llamó Marta, sonriendo al acercarse. Tara levantó la vista, su rostro iluminándose. «Marta, justo a tiempo. Estaba a punto de dirigirme a la reunión de voluntarios. ¿Quieres unirte a mí?» «Me encantaría», respondió Marta. Las dos mujeres caminaron juntas hacia la pequeña sala de conferencias donde los voluntarios del hospital se reunían semanalmente. La reunión estaba llena de ideas para nuevas iniciativas, desde eventos de recaudación de fondos hasta programas destinados a proporcionar apoyo emocional para las familias de los pacientes. Tara se había convertido rápidamente en una fuerza motriz detrás de muchos de estos esfuerzos, su pasión y creatividad ganándose la admiración tanto de voluntarios como de personal. Después de la reunión, mientras la sala se vaciaba, Tara se volvió hacia Marta. «Quería agradecerte», dijo, su tono sincero. Marta inclinó la cabeza, sorprendida. «¿Por qué?» «Por animarme a dar este paso», respondió Tara. «Ser voluntaria aquí me ha dado un sentido de propósito que nunca pensé que encontraría de nuevo. Me ha ayudado a sanar». Marta colocó una mano en el hombro de Tara, su sonrisa cálida. «Eso lo has hecho tú misma, Tara. Todo lo que hice fue darte un empujoncito». Mientras se separaban, Marta no pudo evitar sentir un profundo sentido de orgullo por el crecimiento de Tara. Era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder de elegir la compasión sobre la amargura. Ron también prosperaba en su nuevo rol como supervisor de instalaciones. Su estilo de liderazgo era colaborativo y de apoyo, ganándose el respeto de su equipo. Una tarde, mientras caminaba por el sótano del hospital para revisar un problema de mantenimiento, se encontró con Eric, su antiguo aprendiz, que ahora lideraba su propio equipo. «Hola, Ron», llamó Eric, sonriendo. «¿Tienes un minuto? He estado queriendo mostrarte algo». Ron siguió a Eric hasta una sala de almacenamiento donde se había instalado un sistema de estanterías recién organizado. Cada estante estaba etiquetado, los suministros ordenadamente dispuestos y fácilmente accesibles. «¡Wow!», dijo Ron, claramente impresionado. «Esto es increíble. ¿Fuiste tú quien ideó este sistema?» Eric asintió con un toque de orgullo en su expresión. «Sí, pensé que ahorraría tiempo y reduciría el desperdicio. ¿Qué piensas?» «Creo que eres un genio», respondió Ron con una risa. «Este es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos. Estás estableciendo el estándar, Eric». Eric resplandeció y mientras Ron se alejaba, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Ver a Eric tener éxito le recordaba hasta dónde habían llegado ambos, y el efecto dominó que la mentoría podía crear. En otro lugar, James continuaba expandiendo la iniciativa Harris, trabajando con administradores de hospitales de todo el país para implementar sus principios. Durante una de sus discusiones vespertinas, compartió una idea con Marta que había estado gestando en su mente. «¿Qué tal si creamos un programa de becas?», sugirió. «Algo que permita a profesionales de la salud pasar tiempo aquí, aprendiendo sobre la iniciativa Harris y cómo llevarla de vuelta a sus propias instituciones». Los ojos de Marta se iluminaron. «Esa es una idea brillante. Podría ser una manera de compartir lo que hemos aprendido mientras fomentamos una red de líderes afines». El programa de becas rápidamente ganó tracción, atrayendo solicitantes de todo el país. Durante el próximo año, becarios de varios hospitales se unieron al memorial
para sumergirse en su cultura y aprender cómo implementar cambios similares en sus propios lugares de trabajo. Una becaria, la doctora Anita Patel, había venido de un gran hospital urbano donde la rotación de personal era alarmantemente alta debido a un ambiente de trabajo tóxico. Después de pasar 6 meses en el memorial, regresó a su hospital con un plan claro para el cambio. Un año después, la doctora Patel envió una carta a Marta agradeciéndole por la oportunidad. La iniciativa Harris no solo me enseñó cómo mejorar la cultura de mi hospital, me enseñó cómo ser una mejor líder. Tu trabajo ha inspirado a innumerables otros y estoy orgullosa de llevar esa inspiración adelante. Mientras Marta leía la carta, sintió un profundo sentido de realización. El efecto dominó de sus esfuerzos estaba alcanzando mucho más allá de lo que ella y James habían imaginado inicialmente. De regreso en la prisión, Terry continuaba su lucha interna. Aunque había comenzado a confrontar sus prejuicios y a asumir la responsabilidad de sus acciones, el proceso era lento y a menudo doloroso. Sus sesiones de consejería con el capellán se convirtieron en un salvavidas, ofreciéndole un espacio para explorar los problemas más profundos que habían alimentado su comportamiento. Un día, durante una sesión, el capellán le hizo una pregunta que lo detuvo en seco. «Terry, ¿qué tipo de legado quieres dejar atrás?». La pregunta permaneció en la mente de Terry mucho después de que la sesión terminó. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida persiguiendo estatus y validación sin nunca considerar el impacto de sus acciones en los demás. Por primera vez, comenzó a pensar en cómo podría usar su conocimiento médico para ayudar a quienes más lo necesitan. Aunque ya no podía ejercer como médico, encontró oportunidades dentro de la prisión para asistir en programas de educación sanitaria. Comenzó a enseñar a otros internos sobre cómo manejar condiciones crónicas, entender medicamentos y mantener el bienestar general. Poco a poco, Terry comenzó a reconstruir su sentido de propósito. No era redención, no aún, pero era un paso en la dirección correcta. A medida que Terry se asentaba en su nueva rutina de enseñar educación sanitaria dentro de la prisión, comenzó a notar un cambio en cómo los demás internos interactuaban con él. Mientras algunos permanecían distantes, reacios a olvidar al hombre que había sido, otros empezaron a ver valor en sus esfuerzos. Un interno, un hombre de mediana edad llamado Carl, se acercó a Terry durante un descanso después de una de las sesiones. Carl había estado luchando con diabetes durante años, pero nunca había entendido completamente cómo manejarla. «Hola, Doc», dijo Carl, su tono cauteloso pero no hostil. «Solo quería agradecerte por explicar lo de la insulina». Nadie nunca se había tomado el tiempo para desglosarlo así antes. Terry levantó la vista de la pila de folletos que estaba organizando. «De nada», respondió, sorprendido por la gratitud en la voz de Carl. «Me alegra que haya ayudado». «Sí, me ayudó», respondió Carl, frotándose la nuca de manera incómoda. «Sabes, no te tenía muy en estima cuando llegaste aquí. Escuché todas las historias sobre lo que hiciste, pero tal vez no eres tan malo como pensaba». Las palabras fueron como una pequeña grieta de luz rompiendo la pared de vergüenza que Terry había construido a su alrededor. Asintió sin estar seguro de qué decir mientras Carl se alejaba. Las interacciones como estas se volvieron más frecuentes con el tiempo. Poco a poco, Terry comenzó a sentir un sentido de propósito que no había experimentado desde que su carrera médica se vino abajo. No era redención, no aún, pero era algo. En el Memorial Hospital, la vida continuaba floreciendo bajo el liderazgo de Martha y sus colegas. El programa de mentoría y la beca de la iniciativa Harris habían crecido hasta el punto de convertirse en ejemplos nacionales de reforma efectiva de la cultura laboral. Una tarde, mientras Martha revisaba las solicitudes para el próximo grupo de becarios, James entró en su oficina llevando una carpeta gruesa. «Vas a querer ver esto», dijo James, colocando la carpeta en su escritorio.
¿Qué es?, preguntó Marta, mirando de reojo su papeleo. Una propuesta, dijo James, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Una gran fundación de salud quiere financiar la expansión de la iniciativa Harris a 10 hospitales adicionales en todo el país. Los ojos de Marta se agrandaron mientras abría la carpeta y hojeaba los detalles. La propuesta de subvención describía un plan para implementar los principios de la iniciativa en instituciones asociadas, proporcionando capacitación, mentoría y recursos para replicar el éxito que habían logrado en el memorial. «Esto es increíble», dijo Marta, su voz teñida de emoción. «Es todo lo que hemos estado trabajando». James asintió. «Y es gracias a ti, Marta. Tu visión, tu resiliencia, ha inspirado a la gente de maneras que no podríamos haber imaginado». Marta sonrió, aunque sus pensamientos se dirigieron brevemente a los eventos que habían desencadenado la iniciativa en primer lugar. El recuerdo de las acciones de Terry Harold aún persistía, pero ya no la agobiaba. En cambio, servía como un recordatorio de cuánto habían avanzado y de cuánto más podían lograr. Mientras tanto, el papel de Tara en el hospital continuaba evolucionando. Se había convertido en una voluntaria de confianza y una defensora para las familias de los pacientes, organizando a menudo grupos de apoyo y eventos de recaudación de fondos. Una noche, mientras se preparaba para un taller familiar, se encontró reflexionando sobre su viaje. La mujer que una vez se sintió perdida y traicionada, ahora se erguía como una fuente de fortaleza para otros. Sus conversaciones con Marta habían sido fundamentales, enseñándole que el dolor podía transformarse en propósito. Durante el taller, Tara notó a una mujer sentada tranquilamente al fondo de la sala, sus ojos enrojecidos por el llanto. Después de que la sesión terminó, Tara se acercó a ella con una sonrisa amable. «Hola, soy Tara», dijo. «Noté que parecías un poco afectada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?» La mujer dudó antes de hablar. «Mi esposo está en la UCI. Los médicos dicen que es incierto y simplemente no sé cómo manejarlo». Tara asintió con simpatía. «He estado allí», dijo. «Es una de las cosas más difíciles de atravesar, pero no tienes que enfrentarlo sola. ¿Te gustaría hablar al respecto?». Mientras la mujer comenzaba a compartir su historia, Tara escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. Al finalizar, la expresión de la mujer se había suavizado y agradeció a Tara con un abrazo sincero. Momentos como estos reafirmaron la creencia de Tara en el poder de la compasión y la conexión. Había encontrado su propósito y era uno que llevaba con orgullo. Ron, también, estaba prosperando en su nuevo rol como supervisor de instalaciones. Su estilo de liderazgo era colaborativo y de apoyo, ganándose el respeto de su equipo. Una tarde, mientras caminaba por el sótano del hospital para revisar un problema de mantenimiento, se encontró con Eric, su antiguo aprendiz, que ahora lideraba su propio equipo. «Hola, Ron», llamó Eric, sonriendo. «¿Tienes un minuto? He estado queriendo mostrarte algo». Ron siguió a Eric hasta una sala de almacenamiento donde se había instalado un sistema de estanterías recién organizado. Cada estante estaba etiquetado, los suministros ordenadamente dispuestos y fácilmente accesibles. «¡Wow!», dijo Ron, claramente impresionado. «Esto es increíble. ¿Fuiste tú quien ideó este sistema?». Eric asintió con un toque de orgullo en su expresión. «Sí, pensé que ahorraría tiempo y reduciría el desperdicio. ¿Qué piensas?». «Creo que eres un genio», respondió Ron con una risa. «Este es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos. Estás estableciendo el estándar, Eric». Eric resplandeció, y mientras Ron se alejaba, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Ver a Eric tener éxito le recordaba hasta dónde habían llegado ambos, y el efecto dominó que la mentoría podía crear. En otro lugar, James continuaba expandiendo la iniciativa Harris, trabajando con administradores de hospitales de todo el país para implementar sus principios.
Durante una de sus discusiones vespertinas, compartió una idea con Marta que había estado gestando en su mente. ¿Qué tal si creamos un programa de becas?, sugirió. Algo que permita a profesionales de la salud pasar tiempo aquí, aprendiendo sobre la iniciativa Harris y cómo llevarla de vuelta a sus propias instituciones. Los ojos de Marta se iluminaron. Esa es una idea brillante. Podría ser una manera de compartir lo que hemos aprendido mientras fomentamos una red de líderes afines. El programa de becas rápidamente ganó tracción, atrayendo solicitantes de todo el país. Durante el próximo año, becarios de varios hospitales se unieron al memorial para sumergirse en su cultura y aprender cómo implementar cambios similares en sus propios lugares de trabajo. Una becaria, la doctora Anita Patel, había venido de un gran hospital urbano donde la rotación de personal era alarmantemente alta debido a un ambiente de trabajo tóxico. Después de pasar 6 meses en el memorial, regresó a su hospital con un plan claro para el cambio. Un año después, la doctora Patel envió una carta a Marta agradeciéndole por la oportunidad. La iniciativa Harris no solo me enseñó cómo mejorar la cultura de mi hospital, me enseñó cómo ser una mejor líder. Tu trabajo ha inspirado a innumerables otros y estoy orgullosa de llevar esa inspiración adelante. Mientras Marta leía la carta, sintió un profundo sentido de realización. El efecto dominó de sus esfuerzos estaba alcanzando mucho más allá de lo que ella y James habían imaginado inicialmente. De regreso en la prisión, Terry continuaba su lucha interna. Aunque había comenzado a confrontar sus prejuicios y a asumir la responsabilidad de sus acciones, el proceso era lento y a menudo doloroso.